Hace un tiempo, mientras miraba un video en YouTube, me salió una publicidad. En ese video salía esta chica. ¿La conoces? Hola, mi nombre es Krishna, soy fotógrafa y artista visual. Yo no tenía ni idea de su existencia si no hubiese sido por esa publicidad que me salió de Doméstica. Fue ahí cuando vi sus autorretratos conceptuales y me llamó tanto la atención que decidí tomar el curso. Después de aplicar todo lo que ella enseña, puedo decir que me abrió la mente a muchas más posibilidades dentro de este tipo de fotografía. Es por eso que hoy te voy a mostrar cómo edita Krishna. Si estás interesado o interesada, mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y aquí comienza el video. Atención, antes de comenzar tengo que decirte que solo voy a mostrar el resumen, no te voy a mostrar el proceso completo, pero si quieres profundizar más en el trabajo de Krishna, te recomiendo que tomes el curso completo. Postdata, no te arrepentirás. Ahora sí, comencemos con el video. Lo dividí en 6 pasos importantes. Paso número 1, influencias. Series como Black Mirror, películas como La forma del agua, un poco de mitología y un toque de pintura renacentista son referencias importantes para Krishna al momento de crear sus autorretratos conceptuales. Paso número 2. Moodboard, o también conocido como tablero de inspiración, nos ayudará a previsualizar la creación que estamos a punto de hacer. Pero, antes de plasmar en papel lo que queremos transmitir en nuestro autorretrato, debemos usar símbolos y metáforas. Por ejemplo, el significado de heridas es igual a evolución y dolor, mientras que el de humo y neblina significa miedo al cambio. Para hacer todo esto, puedes ayudarte de la regla de los tercios para hacer tu composición. Por ejemplo, el mío, no te rías, es este. Paso número 3. Expresión corporal. En el curso ella menciona algo importante, específicamente una frase que dice así: si en nuestra fotografía queremos expresar dolor, nostalgia o tristeza, debemos recurrir a una situación personal en la que nos hayamos sentido así. Y créeme, apliqué literalmente ese consejo como lo dice ella. Paso número 4. Maquillaje y vestuario. Esta es una herramienta importante ya que permitirá darle más realismo a tu autorretrato. Por ejemplo, las heridas son una gran opción que puedes crear con un poco de maquillaje. Yo no usé maquillaje porque en el curso ella ofrece archivos que puedes utilizar para editar en Photoshop y hacer el autorretrato. Paso número 5. Sesión de fotos. Bueno, aquí no me queda nada más que decirte que hagas la sesión y ya. Pero en este apartado ella te mostrará la cámara que utilizó, el objetivo y los ajustes de la cámara específicamente para esa sesión. En mi caso yo utilicé una Canon 70D, un objetivo de 18 mm, a un ISO de 320 con un punto focal de f4 y una velocidad de obturación de 1/25 segundos. Paso número 6 y el que más estaba esperando, la edición. Después de hacer una selección de fotos, utilizaremos todas las herramientas de limpieza que sean necesarias para eliminar todos los elementos que no sean parte de la composición o no puedan contar una historia al concepto que estamos creando. Después aplicamos la técnica del Dodge and Burn con algunos secretos que Krishna menciona en el curso. Después la separación de frecuencias para darle ese toque renacentista a la composición, algo así como una especie de pintura. Después agregamos texturas para darle sentido al concepto que queremos transmitir, conociendo los símbolos y el significado de cada elemento en la composición. Casi para terminar, hacemos la colorización, que es algo muy característico de Krishna en sus autorretratos. Y por último, los detalles finales. No todos los elementos que aplicaste al principio van a permanecer en la composición. Por eso es necesario darte un respiro de algunas horas para después volver y tener más claridad de los ajustes finales que vas a realizar. Y ahora llegó el momento de mostrarte mi creación. Le puse de nombre Los Primeros Días. Y te voy a dar las razones del por qué se llama así. Hace 2 meses atrás, a mi padre le dio pulmonía y salió positivo del COVID-19. Esto afectó bastante a mi familia, pero sobre todo a mí. Esa fue la razón por la cual yo sentí ganas de expresarlo de alguna manera. Y en esta ocasión, lo hice mediante este autorretrato. La puerta representa las 24 horas que estaba disponible para lo que él necesitara. Atento todas las madrugadas por si necesitara que nivelara el oxígeno y la saturación no baje. El escritorio representa mi mesa de trabajo y no tiene nada porque lo único que me preocupaba en ese momento era ver a mi padre completamente sano, por lo que me costaba mucho concentrarme en otros proyectos. La neblina representa el miedo que yo sentía de perder a mi papá, por lo que cambiarían muchas cosas. Las heridas representan dolor y evolución. Aunque no quería que mi padre se vaya de este mundo, tendría que estar preparado por más dolor que sienta. La bufanda de color blanco y negro representa la lucha entre la vida y la muerte que estaba experimentando mi padre. El tapabocas representa el riesgo que yo corría a diario de contagiarme del COVID y no contagiar a mi familia, por estar expuesto
a lo que mi padre necesita en cada momento. Los ojos desorientados para mí representan la incertidumbre que vivía a diario. Y por último, el reloj sin las agujas y los números deformados, que representan la distorsión del tiempo que mi familia y yo vivíamos hora tras hora. Si se fijan, el número 8 no tiene deformación, porque fue después de esa hora donde todo dejó de ser estable. Fue por esa razón que le llamé los primeros días, porque fueron los primeros días los más difíciles que mi familia y yo tuvimos que pasar. Pero no se preocupen, mi papá ya está mucho mejor, ya está más saludable, mi familia y yo también, toda mi familia está más tranquila, yo también, y ya estoy haciendo nuevos proyectos. Y es más, gracias a esto, mi familia y yo somos más fuertes. Y nada, eso sería todo. Si te gustó el video, dale like, déjame tu comentario, suscríbete al canal para que sigas aprendiendo, activa la campanita, sígueme en Instagram como @soyfreemaker para que me conozcas un poco más. Y como ustedes ya saben, aprendan bastante, hagan locuras y sean felices, porque el simple hecho de seguir respirando es una buena razón para ser feliz.